Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Buenos días. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2015 y este es su programa Hablan los doctores con el licenciado Eladio Hernández y con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Que a propósito, por ahí, buenos días, por ahí se anuncia un huracán. Un huracán con el nombre de Dani. Dani. Buenos Dani. días, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares. Y en mi vida yo había visto o tenido la percepción del deseo que tiene la población en sentido general de que Dani pase cerca, de que llegue consigo una serie de nubosidades, agua, lluvia, a ver si nosotros cortamos este periodo tan extenso de sequía. Porque el problema no es, en este caso, no es que queremos el huracán como tal, pero sí lo que trae alrededor. Y el agua. El agua, porque óyeme, la cantidad de días que tenemos sin una buena llovizna, ha caído algunos chubascos, pero realmente necesitamos agua. Mauri, pero son muy exigentes porque quieren el agua, pero no quieren los vientos. No quieren los vientos. Bueno, ojalá que podamos por lo menos llegar, aunque sea tangencialmente, y que el país se pueda beneficiar de un buen caudal de lluvia. Señores, felicitamos a los médicos que han sido declarados como maestros de la medicina. El miércoles en la noche, antes de ayer, tuvimos la exaltación de 4 prestigiosos médicos dominicanos, la doctora Virgen Gómez, la doctora Acacia Mercedes, el doctor Amaury Rancier y el doctor José Siliés Ramírez, fueron exaltados al grado de maestros de la medicina en el marco de la celebración de los 124 años del Colegio Médico Dominicano. Y nosotros nos unimos al regocijo de la familia médica dominicana. Y decíamos ayer que primero hubo equidad de género. Así es. 2 mujeres, 2 hombres. Han avanzado. Méritos suficientes. Lo ha repetido varias veces. Bueno, ¿Cómo usted comenta porque todo esto? es importante esto, tener una simetría con respecto fue diputado, y sobre todo a gente que tiene mérito de sobra, es decir, que toda su trayectoria profesional en el ámbito de la salud han estado dedicadas a la atención, a la academia, a la ciencia, a enseñar. Tenemos ahí a una pediatra infectóloga, por un lado, a una pediatra perinatóloga, a un neurólogo y, por último, a un neumólogo, que todos tienen muy merecido. Pero yo quiero preguntarle a ustedes dos, dentro de la especialidad de ustedes, ¿pueden ustedes seleccionar médicos que ustedes entienden están por encima de los demás? Bueno, lo que pasa es que se hace una presentación. No, pero en el caso específico de ustedes, que pueda decir, bueno, fulano de tal es una estrella. Sí, pero existen parámetros porque tú puedes tener de manera subjetiva la impresión de que una persona determinada pues tiene cualidades para ser maestro de la medicina, tiene dotes académicos de investigación, de una entrega a su causa en los hospitales, pero sobre todo lo que se toma en consideración es que esta persona haya tenido una dilatada carrera en investigación, en formación de recursos humanos, o sea, que sea realmente un maestro, ¿ah? Y obviamente que no es solamente el hecho de dar clases, sino es el hecho de haber tenido una producción literaria en materia de su profesión. Entonces, lo que se estila es que la sociedad a la que pertenece este médico lo propone, y lo propone al Colegio Médico Dominicano. Entonces, se hace una evaluación en base a un patrón, a unos ítems que debe llenar, y obviamente que la mayor puntuación se asigna
a los que, o sea, los ganadores son los que Ya. llegan a la mayor puntuación. Porque Ok. tú puedes tener perfectamente un profesional excelente en el ámbito de la calidad de la atención. Ok. Es decir, un médico que atiende personas del área de su especialidad y que es muy efectivo con respecto a su tratamiento, a recuperar la salud de la gente. Pero ese médico quizás no se ha dedicado al tema docente, quizás no se ha dedicado a la O investigación. no ha producido nada en términos literarios, Exactamente, por ejemplo, es decir, literatura. es que estamos hablando de un tipo de recursos humanos que tienen, digamos, una diversidad de cualidades en el ámbito, digamos, profesional, en el ámbito ético, que es un componente importante. Tú puedes tener una persona que es excelente médico, pero a lo mejor es un comerciante, una persona que no atiende, sino, ¿a dónde está mi cuarto? Como dicen, pero tú ¿Dónde está lo tienes mío? una serie de facetas, docente, ser realmente maestro, Exacto. es decir, donde hay, digamos, una integración del alumno con su profesor, es decir, una cosa es profesor y otra cosa es maestro. El maestro tiene una connotación más excelsa que una persona que, digamos, de manera tangencial se dedique, digamos, a enseñar. No, no, no. Que Hay tiene una una- dedicación, hay una vocación. Hay gente que se dedica Tú eres a la- maestro, hay tú eres gente- maestro. Hay gente que se dedica a la chiripa académica. Claro. Pues el No. pluriempleo, para completar. hace eso. No, y aquí de una u otra manera tú también tienes, digamos, algunos profesionales que no han sido exitosos en el ejercicio profesional, pero se han destacado como profesores. Así es, Porque se han porque hay una dedicado más a diferencia, la o- enseñanza que a sí, otra cosa, sí. o porque la vida lo llevó a eso. En fin, lo que sí queremos poner en relieve de las calidades de Ok. estas personas que fueron exaltadas Ok. a Y que maestros. repetimos A su nombre propósito- para que la familia de ellos sepan que no solamente es en un colectivo cerrado, este evento que fue encabezado por la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la doctora ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Pedro Sinureña, estuvieron encabezando este acto y repetimos, se trató de los doctores Amaury Rancier, el doctor José Silié Ramírez y las doctoras Acacia José Silié Mercedes, Ruiz. José Silié Ruiz, Ruiz. la doctora Acacia Mercedes, como también la doctora Virgen Gómez, que son destacadísimas profesionales del área de la pediatría, de la neumología y de la neurología. Y todo eso es en el marco de la celebración de la semana. De la semana aniversaria, puesto que el Colegio Médico Dominicano, o sea, lo que antes era Asociación Médica Dominicana, pues este año cumple 124 años. Wow. Después de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la institución más vieja de nuestro país. Wow. O sea que enhorabuena ese reconocimiento, esa exaltación. Señor, ¿Cuáles son los médicos que se dedican a ver un problema que está creciendo en República Dominicana? En las escuelas, y básicamente en las escuelas de clase media, en donde vemos ya muchos muchachos adolescentes en sobrepeso. en sobrepeso. Bueno, fíjate que el otro día conversábamos el tema del trastorno que está teniendo actualmente la obesidad, el sobrepeso. Y nosotros hablamos de que hay alrededor de 1.900 millones de seres humanos, de los 7.000 existentes en el globo terráqueo, hay 1.900 Y millones vamos de- camino a 800.000. No, bueno, sí, Sí. en la población mundial. Y hacen más pesado el mundo. Estas personas hacen más pesado el mundo, si lo vemos en términos de su constitución, o sea, de esa cantidad de grasa, de peso corporal. Pero hoy tenemos una invitada, que es la doctora Carmen Ramírez, quien es psiquiatra de profesión, y estará conversando con nosotros sobre los trastornos alimentarios, los trastornos de la conducta alimentaria, tales como la bulimia, estaremos hablando del atracón, estaremos hablando de la anorexia. Muy buenos días, doctora Carmen Ramírez. Pero hay antes de darle la palabra a la doctora, recuérdate que la doctora es la directora
del hospital, del único hospital psiquiátrico que tiene el país. Del hospital Padre Villini, Psiquiátrico mejor Padre Villini conocido como el 28. Sí, pero no, ya le cambiaron el nombre. ¿Cómo que se llama, doctora? Buenos días. Buenos días. Centro de Salud Mental Padre Villini. Centro de Salud Mental Padre Villini. Sigue siendo el Sí, Padre Villini, el hospital, pero la mayoría de la gente no lo conoce como, o sea, el pueblo le puso El 28. el 28 en relación al kilómetro donde está Ubicado. que es después del peaje de la carretera Duarte. Exacto. Tú sales En del Pedro kilómetro Grande. 0, cuenta 28 kilómetros y ya llegas. Hacia el Cibao, ¿no? Así es. Exacto. Doctora, Qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación y gracias por trabajar un tema que es tan interesante, sobre todo para adolescentes. Hay mucho problema de trastorno de la conducta alimentaria en adolescentes en este momento y están muy afectados. en el área de la consulta, digamos, de salud mental, psiquiátrica, psicológica, el tema de bulimia, el tema de anorexia, ¿qué compone, qué proporción en términos estadísticos, así en estimaciones, es? En la consulta es la cuarta o quinta causa de consulta en los psiquiatras y en los psicoterapeutas. Sí. Se piensa que en los psicoterapeutas es un poquito más elevado porque la gente tiende a consultarse más y hacer más terapia que tratarse con medicamentos y esas cosas. Es decir, que hay un tema con respecto a, digamos, bulimia, que es el problema donde la gente, digamos, tiene una baja estima, la gente no se siente... Se percibe de manera diferente. La gente no se siente, digamos, agradable con su peso. Hay muchas causas que originan eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las causas, digamos, en sentido general, que pueden traducir en un problema de comportamiento de la gente con respecto a alimentos y a... A mí me gusta empezar desde lo más básico. Sabemos que alimentarse, comer, es una actividad fisiológica, es una actividad que es la primera que realizamos desde que nacemos. Y es necesaria. Necesaria para la vida. Entonces, comer debe ser... Comer es primero, entonces. Comer debe ser una actividad ligera, que no cause ansiedad y que no cause dolor. Sin embargo, en algunas personas, cada vez más creciente el número, hablamos de alrededor de un 10 o un 15% de la población, en algunas personas comer significa menguar un dolor. Menguar un dolor. O sea, reducir el dolor. Comer significa reducir el dolor. Explíquenos eso. De forma que alguien tiene una ansiedad, tiene deseos de mejorar su situación, se siente desequilibrado, se siente con dolor, con angustia, y la forma de mejorarlo es a través de la comida. En los anoréxicos y en los bulímicos existe la componenda especial de que la visión que tienen de su imagen corporal está distorsionada, Así es. como dice el doctor ¿Cómo Moneo. se ve el paciente con bulimia? Cuando ¿Y se qué pone en el espejo. ¿Y qué es la Siempre bulimia? los trastornos de la conducta alimentaria, además de que comen para menguar la ansiedad, siempre se ven más gordos, más obesos de lo que en realidad son. Los anoréxicos, aunque estén en peso, como siempre lo están, o estén más bajo del peso corporal, siempre se ven gordos. Siempre sienten que Se tienen perciben la como tal. necesidad Ajá. de bajar un poco más. ¿Existe una diferencia entre bulimia y anorexia? Sí, diametral. ¿Y en qué consiste El esa? anoréxico o la anoréxica, porque es mucho más frecuente en mujeres, en una proporción de 3:1. En la mujer anoréxica, ella se ve gorda, pero está delgada y por eso decide no comer. Ok. Son esas personas Ese es el caso de la paciente que es anoréxica. anoréxicas, son esas personas que todas las personas en la mesa tienen una proporción de comida socialmente aceptable y ellas tienen una lechuga, o Ok. una rueda de tomate, o una galletica de soda. Solamente así. O todos llegamos a la hora de almorzar y esa persona se bebe una botellita de agua. Solamente. Y el tema del vómito. Entonces, en la bulímica, que Ujú. también es más frecuente en mujeres, de 3 o 4 en relación a los hombres, el bulímico intenta dejar de comer, pero llega un momento que no aguanta y se esconde para darse los llamados atracones. Son personas que se comen a escondida a las 3 de la mañana 2 pizzas completas,
que se comen 2 pollos, que se comen 2 libras de arroz, comen mucho, demasiado, lo que Ese es el pudieran comer, atracón. lo que pudieran comer 6 personas, que se come un tarro de helado, siempre a escondidas, porque no soporta la presión social. Entonces esa persona, al tener la sensación de plenitud y al sentir la culpa de haber ingerido demasiado alimento para su plan de bajar de peso corporal, entonces va al baño. Va al baño y busca un mecanismo para deshacerse de la comida. Y se induce entonces. Ahí Al está la vómito. inducción al vómito. Es tan frecuente el vómito en los atracones en la bulimia, que esas personas pueden tener un callo en el dedo índice de Wow. tanto que se induce en el vómito. Que el ácido clorhídrico del estómago le daña los dientes incisivos superiores, que pueden tener también callos en el paladar, de la frecuencia con la que usan el vómito para deshacerse Pero hay de la gente comida. que realmente come mucho. Es decir, existe la persona, yo recuerdo haber visto a una persona pelando una bola de queso Ojeo, un Wow. tipo Ojeo, como si fuera una naranjita. Hay que ver lo que es, se come una bola. Yo he visto personas, por ejemplo, que sentado en una cafetería, que pide 2 sándwiches completos y pide 2 jugos de batida. Eso es Entonces, un glotón. ¿Qué diferencia hay entre el bulímico que come mucho y esa persona? El Que glotón, no va al baño. el glotón lo puede ingerir delante de su público, o sea, en la cafetería, en una barra, yo te co- comes tus yo 2 como sándwiches. mucho y Yo punto. como mucho, pero el bulímico no acepta la presión social. Come a escondidas, como- hace los atracones. Públicamente tiene un plan de bajar de peso, aunque los demás saben que está bajo de peso o que está en una condición física normal, entonces el atracón se lo da a escondidas. Por eso debajo de las camas de Digamos, los el atracón bulímicos, es un término no común aquí, digamos las harturas. las harturas. Debajo de la cama del bulímico hay caja de pizza, hay latas de salchicha, hay muchísimas cosas que evidencian que ha estado comiendo. Porque él obviamente lo hace a escondidas y obviamente que trata de ocultar la evidencia. Hoy conversamos con la doctora Carmen Ramírez, quien es la directora del hospital Padre Villini, el Centro de Salud Mental Padre Villini, que está ubicado en el kilómetro 28, y conversamos sobre los trastornos alimentarios. Hablamos de bulimia, hablamos de anorexia y hablamos de las harturas, de los atracón. Ahora, hay un problema que nosotros vemos, doctora, y es ¿qué influencia tienen los medios televisivos, los medios de difusión de la información en relación a esta condición de los trastornos alimentarios? Elemental. Los talentos que usan los medios de difusión son personas que son delgaditas, pero comen pizza. Son personas que son muy delgadas, pero todas sus comidas se la ingieren y la acompañan de una bebida carbonatada que tiene muchísima Muchos azúcares, azúcar, sí. que todas las tardes come helado, que come comida con mucho contenido calórico, pero a pesar de eso están muy esbeltas, cosa que no tiene nada que O sea, ver que con la 60, realidad. 90, 60. 60, 90, 60, pero tú te comes una gran cantidad de comida muy alta en calorías. Eso a las adolescentes, que son las que más padecen El blanco. anorexia y bulimia, y que son el blanco de la publicidad precisamente, eso le hace entonces una dicotomía entre lo que soy y lo que quiero ser. Si es verdad que ingiero esa comida con grandes cantidades de grasa y grandes cantidades de calorías, ¿cómo me puedo mantener en Así ese es. peso de esa imagen que me están vendiendo? como- Y perdiendo lo que es la estructura morfológica propia de cada quien, ¿no? Sí, sí. Donde hay personas que se ven supuestamente obesas, fuertes, Pero están delgadas. pero ¿Están en su peso normal o están delgadas? Exacto. Pero hay un detalle, doctora. Entonces, estas personas quieren realmente el beneficio de ingerir lo que se le está promoviendo y al mismo tiempo tener el peso y la figura ideal. El peso y la figura de quien lo está promoviendo, porque es una persona con baja estima personal. El nacimiento de los trastornos de la conducta alimentaria está allá atrás, antes de los 5 años, excelente. donde en una familia se le da demasiada importancia a la apariencia física. Ok. O sea, esa mamá... Esa es una de las causas, doctora. Sí, esa es la causa más importante. Ok. Una mamá que prefiere que su niño esté limpio a que juegue en el patio.
porque si juega en el patio se va a ensuciar. Exacto, No juegue ahí, que te va a ensuciar. que sale a visitar a los amigos, le pone un vestidito a la niña y entonces le prohíbe que juegue para que no se, para que no se arrugue. Pero hay cosas que llevan precisamente a eso. Digamos que es lo que se vende. Hoy en día existe un culto al cuerpo. Sí. Es decir, hay un culto al cuerpo. Se llama vigorexia. Exactamente. La vigorexia. Entonces, usted ve que los patrones que se venden como la mujer bella es la mujer delgada. Así es. Ese es una cuestión, digamos, importante. Cuando una mujer que tiene, digamos, lo que podría ser un peso adecuado, va a una tienda a buscar vestido o algo, entonces los números pequeños son los que están más frecuentemente que el número grande. Es decir, hay todo un tema cultural en torno a eso que influye, entendemos nosotros, a que se produzcan este tipo de distorsiones. Mi pregunta es, porque si el bulímico o anoréxico pudiera tener un peso normal, es él el que no se ve normal. No se percibe. Entonces, como tal. Quizá no busca atención. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esto? Porque es una persona que ella se está viendo delgada, pero realmente no lo está. Y que muchas veces no acepta su problema conductual con respecto a la alimentación. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Desgraciadamente el diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria en la mitad de los casos se hace en una emergencia de medicina interna. Wow. Porque las personas pueden tener un desequilibrio hidroelectrolítico demasiado marcado y pueden tener entonces consecuencias. O sea que la deshidratación los lleva a la sala de emergencia. Así es. Y ahí entonces nos damos ahí que cuenta, se descubre ahí que nos damos hay cuenta que hay un problema de salud serio. En la mitad de los casos llegan a la sala de emergencia por eso. Pueden también llegar por consecuencia de ese desequilibrio hidroelectrolítico. Pueden llegar también por bajones de azúcar, pueden llegar por muchísimas causas de medicina interna. Pero la otra mitad llega por una dicotomía, por un problema familiar en que esta muchacha está demasiado delgada, pero ella quiere seguir rebajando. Regularmente las mamás se preocupan o los familiares cercanos se preocupan porque necesitan que ella se vea saludable, pero se ve demasiado caquética y se ve que la familia necesita como impulsar eso. En cuanto a los maniquís, los maniquís usan ropa cero. Wow. Y nunca nos van a servir o le van a servir a un muy pequeño grupo de la población. Y eso es parte de la presión social que nos hace el medio para que nosotros entonces podamos desarrollar los trastornos de la conducta alimentaria. Son 3 veces más frecuentes en las mujeres que participan en certámenes de belleza. Las modelos siempre, las adolescentes tienen varias, digamos... Pero referentes. No referentes, sino varias fantasías en términos de lo que ellas pretenden ser. Primero, la adolescente, muchos quieren ser actriz, cantante, quieren ser modelo, sí, sí. Es decir, que tienen de una u otra manera una relación, y el famoso príncipe azul. Exacto. Y sobre todo las cantantes, por ejemplo... Usted está narrando una historia, ¿verdad? No, porque eso es lo que comúnmente uno ve y uno lo oye. Si tú le preguntas a cualquier jovencita, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero ser actriz, quiero ser cantante, quiero ser modelo, quiero ser bailarina. A Mauri va a pasar por todo ese trayecto. Sí. Miren, señores, hoy conversamos con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra de profesión y directora del Centro de Salud Mental del kilómetro 28, nuestro hospital Padre Villini. Y hoy conversamos sobre los trastornos alimentarios, la bulimia, la anorexia, los atracones o las harturas. Y nos interesa, luego de la pausa, que la doctora nos explique cómo es posible abordar esta condición que lleva a muchas jóvenes, sobre todo por la proporción de 3, por cada 3 mujeres aparece un hombre, o sea que es una condición básicamente del sexo femenino. ¿Cómo se aborda esta condición en psiquiatría? Vámonos a la pausa. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.
Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Continuamos en Hablan los doctores, hoy con una interesante entrevista con la doctora psiquiatra Carmen Ramírez. Doctora, y estamos tratando el tema de la bulimia, la anorexia y esos trastornos de la alimentación. ¿El problema de bulimia se asocia a algún otro tipo de problema, de tipo de salud mental? Llámese depresión, llámese... ¿Cómo abordar ese tema? Primero es que las personas con trastorno de la conducta alimentaria tienen baja estima y eso es como tener un imán para cualquier enfermedad o trastorno mental. Y luego hay comorbilidades, tanto con adicciones, con trastornos depresivos, con intentos de suicidio, con trastornos bipolares. Se aumenta la posibilidad de que puedan tener otra enfermedad mental. O sea, los pacientes con trastorno de la ansiedad son pacientes que también son proclives a tener trastornos alimentarios. Al revés. Los trastornos de la conducta alimentaria pueden estar concomitantemente con un trastorno de la ansiedad. Con un trastorno de ansiedad. Así es. Es decir, que hay que buscar un abordaje prácticamente integral, hacer una buena detección de estos problemas que pudieran subyacer también y que si no se abordan adecuadamente, desde luego el manejo será mucho más tórpido Y en ese términos de orden, resultados. Y en Así ese es. orden, precisamente, Nelson, en el orden de qué nosotros podemos hacer con los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Doctora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las herramientas que van encaminadas a tratar esta condición que genera tantos problemas, sobre todo en grupos poblacionales jóvenes, que en muchas ocasiones hasta se pierden? Porque ustedes recordarán aquella cantante inglesa que tenía problemas de abuso de sustancias, pero que por sobre todo también tenía una gran desnutrición. Creo que era esta chica Hemingway, no recuerdo. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Desde la adolescencia, la persona con trastorno de la conducta alimentaria luego entonces incorpora un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, el trastorno de la adicción, se va complicando. Esa es la primera razón por la que siempre hay que aplicar tratamiento en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria. Es una mujer joven, es de 13 a 18 años que estamos hablando. De 13 a 18 Entre años. 13 y 18 años. Eso O sea es, que en la adultez no se produce este tipo de las que trastorno. sobrepasan la adultez o pasan sanas o pasan entonces con los otros trastornos, con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo. Por eso es que hay que tratar. Ahí, entre los 13 y los 18 años, las mujeres tenemos muchas tareas que terminar en nuestra vida. Tenemos que terminar nuestro bachillerato, tenemos muchas veces, ejercitamos la forma de enamorarnos, decidimos la carrera profesional a la que nos vamos a dedicar. Hay muchas cosas importantes que definir en esa época. Por eso siempre tratamiento. La persona que está cerca de ti, que se preocupa demasiado por el peso corporal, a pesar de que está en peso socialmente aceptable, es una candidata. Y hay que llevarla donde un terapeuta, donde un psiquiatra, a reconocer si se trata de algo simple, si con alguna terapia simple se puede trabajar, o si es un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Quién define dónde ir? ¿Donde el psicólogo, el terapeuta o donde el psiquiatra? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo la gente puede orientarse? La gente lo decide por sí solo. Okay. Pero ¿No existe un patrón? No existe un patrón. Pero en este trastorno, los psicólogos y los psiquiatras estamos de acuerdo. Okay. El trabajo tiene que ser multidisciplinario. Esas personas deben tratarse con medicamentos para mejorar la ansiedad. Deben entonces readecuar su hábito alimentario, tiene que haber un modelaje alimentario, tiene que haber una terapia individual, porque esa persona tiene problemas de autoestima, tiene problemas serios de personalidad, tiene que haber terapias familiares. Es un gasto, una inversión en tiempo, una inversión grande en dinero, en fármacos, pero hay que emplearse a fondo en cada caso, porque de ahí depende que vaya a mejorar. Incluso ya en nuestro país hay grupos de autoayuda con este tema, para la readecuación de los hábitos alimentarios, así como se hacen Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, también se reúnen
anoréxicos y bulímicos a aprender a comer adecuadamente para mantener su salud. Definitivamente que en este trabajo y lo que ha pasado y está pasando en República Dominicana, que el problema alimenticio de la obesidad está casi magnificado, y no solamente lo encontramos en capas sociales con recursos económicos, sino también lo encontramos en personas de escasos recursos económicos, que se ha convertido, y es un problema de salud inmediato, y además un problema psicológico, psiquiátrico, que como usted plantea, tanto el equipo multidisciplinario, o sea, yo tengo que velar porque el medicamento que aplique el psiquiatra realmente tiene unos resultados adecuados. Así. Y cómo nosotros podemos cambiar entonces el modelo del pensamiento que ha tenido esta persona durante toda su vida. O sea, cómo poder producir el cambio de sentimiento, el cambio de pensamiento, el cambio de su conducta que debemos producir para que esta persona pueda pasar entonces a un proceso de normalización y de aceptar, porque aquí hay un problema. En este tipo de trastorno, la aceptación del paciente de que tiene un problema es sumamente difícil. Sí, sí. ¿Cómo nosotros debemos convencer a esa persona que realmente tiene un problema? Porque la gente se percibe normal. Ese es el gran problema. O sea, yo estoy bien. O sea, yo lo único que quiero es que verme en salud. Exacto. Y por eso yo me meto los dedos para vomitar, porque me estoy sintiendo que no estoy adecuado. Y en ese mismo sentido, logra entonces incorporar pensamientos. Es que me duele la barriga cuando estoy muy lleno, es que se me pasó la mano. Se van justificando cosas. Nosotros que trabajamos la salud mental tenemos la diferencia con Amaury, que es neurocirujano, con el doctor que es pediatra, de que cuando alguien va por un síntoma físico, se puede contactar. Pero cuando alguien va porque está muy delgado, muy gordo, y tú lo ves delgado, pero él se ve gordo en el espejo, es un desmonte que hay que hacer. Esa es la imagen típica del bulímico, ¿verdad? Del paciente bulímico, que él se para frente al espejo, se pone en ropa interior, por ejemplo, está en ropa interior, y entonces se observa que él está totalmente obeso, que él está sobredimensionado. Que no le cabe una libra. Exacto, él se ve demasiado gordo, pero él está prácticamente caquético. Sí, sí. Como en el caso que mencionábamos antes de irnos a la pausa, de estos artistas, de estos actrices, sobre todo, en el caso de las mujeres, que están en el hueso y ellos se observan en el espejo que están obesas. Entonces eso te dice que hay un problema mental, con una combinación de problemas físicos que puede conducir a la muerte. Y se puede convertir, o sea, se considera los trastornos de la conducta alimentaria como enfermedades propiamente dichas. Son enfermedades mentales y de las más difíciles de tratar. Entonces, sumamente difícil. Pero hablando de tratamiento, en la conversación que han tenido tanto Eladio como usted, deduzco que tiene dos vertientes el manejo. Uno que tiene que ver con psicoterapia y otro que pudiera tener con medicamentos. Así es. Siempre juntos. Ok, en el caso de medicamentos, ¿cuáles medicamentos y por qué? Ok, los medicamentos que se usan siempre son ansiolíticos. Hay ansiolíticos de vida corta que son de efecto inmediato, como las benzodiazepinas. Hay unos que tienen un efecto un poco más retardado, como la gabapentina y unos tipos de GABAérgicos que son de muy reciente investigación. Pero también están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que mejoran tanto la autoestima como los sentimientos de tristeza, ansiedad a largo plazo. Aunque se empiece con gabapentina o se empiece con benzodiazepinas, siempre el tratamiento largo para estabilización va a ser con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que establecen además un ritmo, un ciclo circadiano en cuanto a la ingesta alimentaria, lo pueden restablecer de manera normal. Doctora, porque hay que llevar al control, con esos medicamentos que señala la doctora, hay que llevar inmediatamente al control, porque si no hay control producido por estos medicamentos que atacan, ¿verdad?, los neurotransmisores, no se puede hacer psicoterapia. O sea, entonces, mientras está en desorden, tú no puedes producir una psicoterapia
para que la persona pueda entender la realidad de su vida. Así es. Estaría echándole, en ese caso, pólvora a las garzas. Así es. Así porque es. todavía el paciente no está en condiciones de entender el tratamiento de la parte de la psicoterapia. Entonces, hay una pregunta interesante, me luce, que siendo este trastorno inducido en muchos casos por los tutores, por el problema de la figura, sobre todo madres que han sido en muchas ocasiones reinas de belleza o que han aspirado a ser reinas de belleza y que tienen una idea exageradamente, digamos, perfeccionista de la figura humana, le inducen, como tú decías, desde la niñez a sus hijas, el cuidado que deben tener y no engorde y temas como estos, que entonces genera en ellos el deseo de ese cuidado excesivo. Entonces la pregunta es, doctora, ¿qué rol juega la familia, la alimentación en la mesa, en la terapia, en el tratamiento de estos pacientes con trastorno de la conducta alimentaria? Esa es la más importante de todas las preguntas. A mamá nos toca decir, tú eres linda y yo te amo como tú eres. Así, tú eres linda y yo te amo como tú eres. Proporcionar espacios donde los niños puedan hacer actividades de acuerdo a su edad. No importa si se ensucia o si se rompe el pantaloncito, por favor. La niña o el niño es más importante que la ropita que tiene. Tienen que brincar, no pueden estar sentados, eso no es normal. No es normal, los niños no son adultos pequeños, los niños son niños, entonces tienen que tener... Y tienen derecho a ser niños. El niño que no tiene algún grado de actividad, que está tranquilo, es un niño que hay que revisarlo porque lo más probable es que esté enfermo. A ese hay que revisarlo. Ahora, Exacto. el niño que anda moviéndose, cambiando, retorciéndose, ensuciándose, ese es el niño normal. Y ya que tienes un niño normal, entonces dile, tú eres linda y yo te amo como tú eres. Ahí tenemos autoestima. Por ejemplo... Ahora, al perdón. momento de la alimentación, tenemos que ser responsables y modelar una alimentación Eso iba. familiar. Ujú. O sea, mi hijo no quiere comer lechuga, pero yo no como lechuga. ¿Cómo va a comer lechuga si en esta casa nadie lo come y al único marciano que lo quieren poner a comer lechuga es a ese niño? Así no. Tenemos que modelar que hay una comida sana y que en esta familia se practica. Vivimos en una época en que mamá y papá tenemos que hacer muchas cosas fuera de casa, pero podemos elegir momentos para comer. Podemos entonces visualizar, hacer que esos niños nos vean comiendo adecuadamente y que puedan disfrutar de una comida en familia, que eso también los va a resguardar de los trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, que en torno a este problema, digamos que hay un componente biológico, hay un componente psicológico y hay un componente social. Así es. Muchas veces el componente social tiene mucho peso. Y me decía alguien... Sobre todo en la alta, las clases medias altas, sobre todo en esos grupos, es más. Es decir, Psicológicamente, que papá y mamá no juegan su rol ahí. Exacto. Entonces tienen que buscar modelos externos y esos modelos externos Comida no son, rápida. y que no son morenita, buchuita, caderúa, son un modelo externo estilo Nasla Bobar, Anglosajona. que entonces nada tiene que ver con mi realidad genética ni con mi realidad Pero social. mira, Así es, que doctora, eso excelente. Eso ha cambiado extraordinariamente, Eladio, Nelson y la doctora que está, y sobre todo el público, porque en los años 70 las modelos eran gorditas, Sí. ¿ah? Las modelos no eran para nada las modelos caquéticas que hoy tenemos. Entonces se ha Ya producido... está desagradable, ¿verdad? O sea, llega el punto donde tú encuentras una figura que está demacrada y ellas entonces se proyectan, por ejemplo, en las pasarelas. Tú encuentras que muchas de estas muchachas realmente están caquéticas, se les ven los huesos. Además, Mauri, caminan de una forma que no es normal. No, porque Metiendo los pies. no, camina básicamente como el síndrome de tijera. Y esto, sí, porque van cruzando las piernas. Entonces, esto realmente es una proyección exagerada de la belleza, que yo creo que tiene su impacto en estos grupos que está consumiendo esta información. tú sabes que hay hay grupos, por ejemplo, que están en contra de la medicación para trastornos de conducta. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas de tipo sociales, de tipo culturales, como estos que estamos hablando, que conllevan a un comportamiento X. Luego ese comportamiento resulta
o termina, digamos, en una aberración. Okay. Y que resulta que el dispositivo que dispara ese comportamiento es un problema de tipo social. Entonces, ¿a qué se acogen ellos? Si que un problema de tipo social, yo lo llevo a un problema de tipo de salud biológico en la persona, y ahí intervienen los famosos mediadores químicos, los neurotransmisores, y termino dándole medicamento a un problema que tiene su génesis en un problema social. Entonces, le doy medicamento y resulta que ese medicamento mejora evidentemente el confort, pero cuando yo le quito el medicamento, aumenta la necesidad del mismo medicamento. Y entonces, como que se da un problema de tipo de interés de las famosas farmacéuticas que han desarrollado muchas moléculas en el área del tratamiento a problemas conductuales y que generan en el mundo y de una u otra manera persuaden a médicos psiquiatras, a médicos psicólogos para la utilización de los medicamentos. Y al final terminan una farmacéutica con 850 mil millones de ganancias en el año y la más de las veces no se resuelven los problemas de trastorno mental. ¿Qué opinión le merece a usted eso? A mí me gusta mucho ese discurso. Yo me declaro una mujer panfletaria. ¿Cómo así? Pero antes de... ¿Y qué es una mujer panfletaria? Me encantan los panfletos. Deportes sí, droga no, eso a mí me encanta. ¿Algún tipo de anarquía? Me encanta eso. Bueno, pero no anarquía. ¿Pero qué te quieres decir El con eso? 5% para la UAS, yo soy devota de ese tipo ¿Y de el 5% cosas, para salud? Sí, contestataria, también. de no llevar la corriente siempre. Eso me gusta. Yo creo que el mundo ha avanzado en tenor a antes eso. de Alexander Fleming, mucha gente se moría en posesiones demoníacas, que son problemas sociales. Psicológicos y psiquiátricos. Antes de la penicilina, mucha gente moría por falta de una penicilina. Eso es así. Y la gente lo atribuía a demonios. A posesiones, a males de ojo y cosas como esas. Porque, porque definitivamente que la cultura, la educación juega un papel fundamental. No es solamente enseñar a leer y escribir, es también a pensar, es también a ver lo que biológicamente somos y lo que mentalmente somos. Pero antes de la carbamazepina y de los anticonvulsivantes también, muchas personas con epilepsia desde el nacimiento no podían ir a la escuela ni desarrollar una vida social porque nacían con un mal. Y el estigma que generaba el Pero fulano epiléptico. Y es que no lo dejaban desarrollarse por tantas crisis convulsivantes. Antes del advenimiento de los antipsicóticos, no hubiéramos tenido un premio Nobel de Economía como John Nash. Exacto. Bienvenidos los decir medicamentos. Para resumir, lo que yo interpreto de su respuesta muy atinada es que evidentemente, si bien es cierto lo otro, no menos cierto es que hay que tener la capacidad de discriminar dónde realmente son efectivos los medicamentos y dónde no. Hora de despertar, señores. Hora de usar medicamentos. Están a la orden del día, están de lo mejor, pueden funcionar. Siempre hay que discriminar entre los comerciantes y los que queremos hacer buena medicina. Y es necesario, y esto es bien importante, que el uso de los medicamentos sea bajo la estricta prescripción de los médicos, porque ahí podemos entonces tener graves problemas. Nosotros queremos darle las gracias por aceptar nuestra invitación. No, pero tenemos con la doctora Ramírez que hacer un nuevo programa sobre suicidio, sobre temas de depresión, o sea, tenemos que... Ella es parte del programa, porque ella ha venido como 4 o 5 veces con nosotros. Es coproductora ya. Coproductora. Entonces, Nelson. Despida, Nelson. Bueno, realmente hemos llegado al final, lamentablemente, del programa. Ha sido muy interesante. Esperamos que el contenido haya sido del interés de todos ustedes y que nosotros podamos de una u otra manera reeditar esto con la doctora y con todos los tipos de programas que tenemos. En definitiva, lo que queremos es educar en todo lo referente a preservar la salud y a restablecerla cuando la perdemos. Así es que hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y espero que tengan muy buen fin de semana. ¿La doctora tiene algo más que decir al final? Sí, los trastornos de la conducta alimentaria están a la orden del día. Te toca a ti criar mujeres que estén contentas con su apariencia física y también detectar esas mujeres que están alrededor tuyo, que son
estudiantes tuyas que son hermanas, primas, de que están siendo demasiado exigentes con el peso corporal. Puede ser una manera de aliviar su dolor y de sanar rápido algún trastorno que haya. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.